El modernismo hispanoamericano, Azul, de Rubén Darío. Contexto sociohistórico y literario. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, nació el 18 de enero de 1867 en Metagalpa, Nicaragua. Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Es la figura más sobresaliente del modernismo y el que difundió el nuevo estilo americano por Europa. Su obra Azul, de 1888, es la primera afirmación del modernismo literario. Este consta de composiciones escritas en versos y en prosa, donde se pone de manifiesto la directriz de la nueva estética, el exotismo, la elegancia, el erotismo, la preocupación por el ritmo y la musicalidad. En los libros de Darío hay un ser profundo, un alma pensante, un hombre que siente, sufre y que su poesía y prosa revelan contradicciones. Rubén Darío falleció el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua. Es considerado por muchos como uno de los más grandes poetas. Aportes de Rubén Darío a la poesía y prosa americana. El movimiento poético más importante de Hispanoamericana a principios del siglo XX fue sin dudas el modernismo. Rubén Darío inició el movimiento modernista en América Latina, influenciado por la poesía francesa. Su poesía modernista se compuso de los estilos románticos, parnasiano y del simbolismo. La aparición de un movimiento propio, con voz nueva, que habría de dejarse sentir profundamente en Europa y en España. Darío y sus numerosos seguidores impondrían un estilo revolucionario en sus formas, temas y tonos. Darío publicó su primera colección de textos, Azul, en 1888. Tenía 21 años y vivía en Valparaíso, Chile, donde había llegado 2 años antes en busca de horizontes más amplios que los centroamericanos. Azul, un libro de apenas 134 páginas, estaba destinado a convertirse en una obra fundamental tanto por su poesía como por su prosa. Definió al modernismo de esta forma: no es otra cosa que el verso y la prosa castellanos, pasado por el fino tamiz del buen verso y de la buena prosa. Modernismo. El modernismo en Hispanoamericana es un movimiento autónomo y continental, es la producción de Francia. Como término tuvo varias acepciones. Los ingleses lo entendían como vanguardia. Para Latinoamérica era una estética literaria del siglo XIX. El origen del modernismo fue utilizado por Rubén Darío en 1880 en Azul. Fue un movimiento que exigía hablar de los aspectos y la situación de la modernidad hispanoamericana durante el siglo XIX. En esta estética se destacan los elementos exóticos, preciosista, la guerra al prosaísmo léxico y de la intención, el exotismo del paisaje, el juego de la fantasía, el cultivo de un arte desinteresado, la exhibición y complacencia sensual. En cuanto a los cuentos modernistas, la vocación fundamental de los escritores fue ante todo la poesía. La mayoría de los cuentos contiene una unión de la secuencia narrativa con el lenguaje poético. En las narraciones se percibe un desdoblamiento en la persona de un narrador que se reserva los privilegios del discurso poético y se excluye de la trama para contemplarla desde afuera y meditar sobre las implicaciones estéticas y filosóficas del relato. En el cuento modernista se cuestiona la conducta humana, suele hacerse a partir de conceptos como creencias, valores morales, etc. El cuento Rey Burgués. El cuento Rey Burgués de Rubén Darío presenta un narrador omnisciente, ya que nos cuenta la historia en tercera persona y se excluye de ella para contemplar desde afuera y meditar sobre el relato. Había en la ciudad inmensa y brillante un rey muy poderoso. Si bien influye la focalización de un narrador omnisciente, se puede notar que al principio del cuento aparece un narrador que le habla a un narratorio explícito. Amigo, el cielo está opaco, el aire frío, el día triste, un cuento alegre, así como para distraer las brumosas y grises melancolías, helo aquí.
En este cuento, Rubén Darío busca dejar en evidencia la inhumanidad y vanidad de las personas que componen la sociedad. Se narra la vida ostentosa de un rey, de sus lujos, obra de artes, una vida llena de vanidades. Este cuento de Azul se trata de un rey materialista que tiene una ambición por acumular objetos de lujos, artes, animales exóticos, cisnes, estatuas griegas de mármol, etc. El narrador señala que no es un rey poeta, sino que es un rey burgués. Un día alguien le trae una rara especie de hombre, un poeta. El poeta comienza a hablar, pero el rey lo calla y le dice que si tiene hambre y quiere comer, puede tocar una caja de música al lado del estanque en el jardín. Por cada pieza que toca, recibirá un pedazo de pan. Pero cuando comienza el invierno, el rey se olvida del poeta. El poeta sigue dando vueltas la caja de música para calentarse, pero eventualmente se muere de hambre y frío. Cuando descubren muerto al poeta, el rey tiene en los labios una sonrisa amarga. En cuanto al tiempo, solo hace mención del mes de invierno, donde el poeta muere de frío. Y llegó el invierno y el pobre sintió frío en el cuerpo y en el alma. Y el espacio existe dos ambientes presentes. Uno de ellos es el bosque, expuesto al momento de que el rey decide ir de cacería. Cuando se ostentaba de la ciudad bullente, iba de caza tronando el bosque con sus tropeles. Página 17. Y el otro ambiente sería el palacio, lugar que describe con exageración. El rey tenía un palacio soberbio donde había acumulado objetos de arte maravillosa. Página 18. El cuento presenta como personaje principal un poeta, un hombre que expresa lo que siente y al final se convierte en un empleado más del rey hasta su muerte. Y como personaje secundario al rey, ambicioso, al que le cantaban los lujos. Y por último, también se mencionan filósofos, profesores de retórica, entre otros. Como característica del cuento modernista, este relato muestra un lenguaje culto y preciosista que utiliza el narrador. He abandonado la inspiración de la ciudad malsana, la alcoba llena de perfume, la musa de carne que llena el alma de pequeñez y el rostro de polvo de arroz. Página 20. También se destaca la evasión en el tiempo y espacio, porque el escritor se va de la realidad adentrándose en un mundo de ensueño, exótico, donde aparecen palacios, jardines y piedras preciosas. El rey tenía un palacio donde había acumulado riquezas y un objeto de arte maravilloso. Asimismo, hace alusión a diosas y personajes de la mitología griega. Por lo demás, había un salón griego lleno de mármoles, diosas, musas, ninfas y sátiros. Página 19. El análisis del lenguaje y estilo literario de El rey burgués nos revela la maestría de Rubén Darío como escritor, su cuidado de la selección de las palabras, su estilo modernista y su capacidad para transmitir emociones a través de la palabra hacen de esta obra una verdadera joya de la literatura. Descubrir los secretos detrás de esta obra nos permite adentrarnos en el mundo de Darío y apreciar su genialidad como escritor.